Déjenme hablar, ¿no? Bueno, vamos a empezar el tema de esta noche. En realidad el tema de antibióticos es un tema muy largo, es un tema difícil porque implica muchos aspectos que deben tocarse, y ustedes que están iniciando la carrera médica no va a ser posible que lo puedan lograr completamente. Así que hay que ir pausadamente, de a pocos, para que puedan obtener un conocimiento que les ayude a enfrentar el manejo de antibiótico-terapia en los pacientes que van a tener que ver, que van a tener que tratar. Vamos a hacer un pequeño recuento acerca de la historia de los antibióticos. Debo decir, pues, que como bueno, todo el mundo sabe que la penicilina fue el primer antibiótico de la historia para su uso clínico, ¿ya? Y es el que ha iniciado, pues, la gran familia de los antibióticos betalactámicos. La penicilina en sus inicios, ¿ya?, era extremadamente potente, al punto tal que había dosis que se administraban de 20.000 unidades, 30.000 unidades. No le quites, hijo, no lo quites. Y con esas 20.000 o 30.000 unidades de penicilina era suficiente para combatir la más feroz infección que hubiera, porque en esos inicios las bacterias no tenían ninguna resistencia ni habían desarrollado mecanismos de resistencia antibiótica por ningún lado, vista de que no existía un tratamiento empleado para ellos, ¿no? La penicilina G, la benzilpenicilina, fue la primera que alcanzó su uso generalizado y bueno, no sé si se seguirá usando, pero tengo entendido tanto la penicilina G sódica, la G potásica, la primera potásica, y en el mundo existe, ¿no? La penicilina pensatílica se utiliza todavía para tratamiento de sífilis. Entonces, aunque limitadamente, pero todavía se sigue usando penicilina. En el año 1940 aparece un drama en la beta-lactamasa, ¿ya? Una enzima de Escherichia coli. Y después aparece en el año 60 la meticilina, una respuesta a la resistencia de los gérmenes frente a la penicilina. En el año 1973, Brown detectó un potente inhibidor, ¿no?, en un caldo de Streptomyces, ¿no?, aislando el ácido clavulánico. Esta molécula, ¿no?, cuando se asocia a algunos antibióticos tipo amoxicilina, potencia su acción, ¿no? Asimismo aparece sulbactam y se utiliza con ampicilina de tal manera que potencia su acción. Ustedes habrán escuchado hablar de piperacilina tazobactam, entonces, el famoso pipetazo. Entonces, son esquemas antibióticos derivados de la penicilina en las cuales se asocia la penicilina a estas sustancias que evitan las acciones de las bacterias, las acciones de resistencia, ¿ya? Entonces, por los años 80 se descubre Aztreonam, ¿no?, un antibiótico potente. No está disponible en nuestro medio, por lo menos que yo sepa, ¿no? Por los años 70 aparece un nuevo antibiótico que se llama tienamicina, y el nombre comercial fue Tienam, ¿ya? Este antibiótico, conocido después como imipenem, cubre los gram positivos, gram negativos y anaerobios, un tremendo antibiótico, solo que tenía un pequeño problema. Este antibiótico era hidrolizado por una sustancia renal, la dihidropeptidasa, por lo cual
se agregó la cilastatina. Entonces, quizá ustedes podrán encontrar en los libros, ya, tienamcilastatin, que es la forma de presentación. Entonces, imipenem, ¿no? O tienamcilastatin. Entonces, es un tremendo antibiótico, se usa bastante para sepsis abdominal y cuando uno quiere enfrentar sepsis de causa no conocida, empieza con este tipo de antibióticos en los casos severos. Bien. Posteriormente, pues, se mejoran los avances sobre Tienam y aparece meropenem, donde ya no le hace nada esta enzima renal y, como ustedes saben, por ejemplo, uno de los medicamentos que más se ha usado en los pacientes UCI con COVID, ¿no? Ha sido meropenem, ¿no? Entonces, hemos ido avanzando. Posteriormente, tengo que señalar cefalosporina, otro tipo de antibióticos emparentados con la penicilina, ¿no? En el año 1964 aparece cefalotina. Cefalotina, cuando empieza dirigida fundamentalmente para vías biliares, una buena excreción por vías biliares. Cefalotina, cefaloridina, que no hay en nuestro medio. Posteriormente aparece cefalexina. Cefalexina no hay en el Perú, pero cefalexina es de tremenda difusión, ¿no? Se usa en muchísima cantidad, ¿no? En los años 70 aparecen otro tipo de medicamentos, cefapirina, cefazolina, ¿ya? Cefacetrilo y otros más que no están en nuestro medio y no vale la pena mencionarlos porque no los vas a encontrar, ¿no? En la segunda generación de estas cefalosporinas aparece cefuroxima. Por ejemplo, la marca con que se inició fue Sinat, un tremendo antibiótico muy bueno, ¿no? para infecciones de mediana magnitud. En la época que yo hacía residencia, aparece el famoso Claforán, ¿no? Cefotaxima, ¿ya? Ceftriaxona, bueno, que ya tiene mucho tiempo, que son medicamentos cefalosporinas de tercera generación de muy amplio uso, ¿no? Cefpiroma, cefepime, cuarta generación. Ustedes van a encontrar en nuestro medio cefepime, por ejemplo, para infecciones con gran negativos y algunos gran positivos. Cefepime se usa con bastante frecuencia como alternativa a la ceftriaxona. 1 gramo cada 8 de cefepime es un esquema antibiótico muy bueno, pero incluso podría darse 2 gramos cada 8 dependiendo de la severidad de la infección. Han aparecido otros tipos de antibióticos, cefamicinas, ¿ya? Que tienen cierta relación con las cefalosporinas, ¿no? En el año 72. Yo he usado cefoxitina, que tiene una tremenda acción contra anaerobios, ¿no? No es fácil conseguir un antibiótico contra anaerobios, y en este caso es una buena opción, cefoxitina. Después, no hay en nuestro medio cefamicina tipo cefotetán, cefometaxol. En otras realidades existe esto, pero en nuestro medio no. En el año 43 aparece streptomicina, ¿no? En el 49, neomicina. En el año 59, paramomicina, aminocidina, espectinomicina. Todos estos medicamentos no están corrientes, pero personalmente yo, por la edad que tengo, he usado paramomicina para tratar colon. Aminocidina un tiempo que estuvo en el mercado y espectinomicina en un tiempo estuvo comercializando básicamente para tratamiento de venerias. En el año 67 se descubre neuramicina, de la cual derivó la tobramicina. Aminoglucósidos que no están en nuestro medio, pero en algún momento ha habido. En el año 57 apareció canamicina, ¿no? El famoso Cantrex de 1 gramo, y en el comercio se usaba para tratamiento de gonorrea. 1 gramo, suficiente para tratar gonorrea, ese era así se comercializaba.
Divecacina ha existido en nuestro medio y el que persiste hasta ahora es amicacina, ¿no? Gentamicina aislada en el 63, cisomicina, inetimicina. Yo he usado estos medicamentos, no están disponibles en nuestro medio, pero he usado en algunos casos, en algún momento. El cloranfenicol. Por los años 80, ¿no? El tratamiento estándar para sepsis focoabdominal era ampicilina, cloranfenicol y gentamicina. Se usaba, así como ahora se usa ciprofloxacin y metronidazol, ese es el esquema actual de esos años, año 80. Cloromicetin, Vinotal, o ampicilina y Gentalin. Ese era el esquema que se usaba para las infecciones, las sepsis abdominales, ¿ya? Tenía la ventaja de que actuaba sobre gran positivo, gran negativos, anaerobios, riquecias, ¿ya? Y se comienza a retirar del mercado por su relación con la anemia plástica. Bueno, yo he usado muchos años cloranfenicol, nunca he tenido un problema relacionado, por lo menos que yo haya descubierto. En el 52 hay un derivado del cloranfenicol, nunca lo he usado, pero bueno, existe. Hubo un tiempo por los años 70, 80, donde tetraciclinas eran muy usadas, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de terramicina, por lo menos un ungüento de terramicina para los ojos, ¿no? Yo he usado Reverin, que era oxitetraciclina para inyección intramuscular, ¿ya? Doxiciclina aparece en el año 1976 y minociclina aparece en el 72 para el tratamiento de brucelosis, cólera, tularemia. Tetraciclina como tal ya no se usa en nuestro medio, pero van a ver ustedes un poco más adelante qué es lo que está pasando con este género de antibióticos. Los macrólidos. En el 52 aparece eritromicina, ya. Varias formas, estolato, ¿no? Estearato. Otros macrólidos parecidos han ido apareciendo en el tiempo. No tenemos en nuestro medio, pero el macrólido se usa vía oral básicamente para alternativas de gram positivos, ¿no? Como alternativa de tratamiento para gram positivo cuando el paciente es alérgico a la penicilina. Ya. Azálidos, acitromicina, es el exponente de los azalios y cuya acción es notoria contra hemófilos influenza y con un esquema de 3 días de tratamiento. 500 miligramos, 3 pastillitas, se supone que te cura el problema de hemófilos influenza. Bueno, yo lo uso poco, pero se usa bastante, ¿ya? Lincosamidas, ¿ya? Sinergistina, rifamicina, otro grupo de antibióticos, ¿no? De los cuales clindamicina permanece hasta hoy, ¿no? Permanece hasta hoy. ¿Y cuál es la ventaja de esta clindamicina? Su potente acción sobre anaerobios. En el comercio se conoce como dalacin, pero una de las características que tiene este producto es que no cubre gram negativos. Entonces, tiene que asociarse con otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, se podría usar clindamicina, ciprofloxacin o clindamicina, amicacina para cubrir el espectro de gram negativos. Entonces, otro producto, como ustedes ven en la pantalla, no existe en nuestro medio. Y rifamicina, que tienen cierta acción a estafilocócica, son rápidamente dominados por la resistencia bacteriana. Entonces, por eso prácticamente se ha dejado de usar, ¿no? Ya, si vas a usar rifampicina, vas a tener que asociarla a otros medicamentos para lograr una potente acción rápida, porque las bacterias se hacen fácilmente resistentes. Novobiocina, en el año 1952 ya aparece este producto y fosfomicina, ¿no? Ustedes lo podrán ver
tiene una buena actividad y se usa para infecciones urinarias. Monurol en sobres, un sobre, dosis única. Bueno, yo no tengo mucha experiencia en esto, pero está escrito en la literatura y actualmente se vende, y se vende como Monurol. Metronidazol y otros nitroimidazoles. Bueno, el metronidazol se descubre a finales de los años 50. ¿Ya? Realmente un antibiótico extremadamente potente, muy usado y en nuestros medios prácticamente yo diría que junto con ciprofloxacino son uno de los más usados para los pacientes. Fundamentalmente para cubrir sepsis abdominal. Cipro, metronidazol como el tratamiento para sepsis abdominal, dado de que metronidazol cubre bien el bacteroide frágilis, ¿no? Otros productos, ornidazol, tinidazol, que se usan básicamente para combatir tricomonas vaginales, básicamente tinidazol. Ácido fusídico. Bueno, el ácido fusídico es usado para tratamiento de estafilococo. Y si ustedes de repente logran ver, Fusidin es un ungüento que se aplica en heridas, ¿no? Trae ácido fusídico. No tengo otra forma de usar este medicamento porque es la única presentación que hay. Ungüentos para heridas, para combatir estafilococo. Glucopéptidos. Básicamente vancomicina, ¿ya? Proveniente de Streptomyces orientalis, ¿ya? Aparece el año 1978, ¿ya? Bueno, y hay otros medicamentos parecidos a la vancomicina, pero glucopéptidos, básicamente, nosotros manejamos vancomicina que se usa para el tratamiento de sepsis severa y para combatir estafilococo resistente a la penicilina. Quinolonas. Bueno, son medicamentos elaborados por el hombre, ya no provienen de hongos, ya no provienen de los derivados de seres vivos, ¿no? Entonces, no es realmente un antibiótico en sí, ¿no? Es una estructura química, ¿no?, que tiene cierta actividad antimicrobiana, ¿no? La gente de edad como yo hemos usado el ácido nalidíxico, ¿no?, el famoso Wintomilón, ¿ya?, para infecciones urinarias, ¿no? Derivado de eso, ¿no?, van a aparecer las otras quinolonas que están apareciendo en nuestro medio, ¿no?, en la actualidad. De 70 a 77, sinoxacino, roxoxacino, flumequino, ácido pipemídico, ¿no? ¿Ya? Otras quinolonas ya un poco más conocidas, norfloxacino, enoxacino, ofloxacino, miren, y el ciprofloxacino. Entonces, quinolona aparece como ácido nalidíxico en su inicio. Y actualmente, de esta quinolona, nosotros vamos a ver, pues, el mejor representante de todos, pues, es el ciprofloxacino. ¿Ya? Uno de los últimos que están apareciendo es el moxifloxacino, Avelox, 400 miligramos, dosis única, para tratamiento de infecciones respiratorias. Bueno. ¿Qué pasa en la actualidad en el manejo de infecciones? Están apareciendo mucho estafilococo aureus resistente a meticilina, vancomicina y a otros antibióticos. Enterococos multiresistentes, pseudomonas, acinetobacter sp, micobacterium tuberculosis resistentes a todo, ¿no? Realmente este es una tragedia para nosotros porque asistimos a cuadros infecciosos que no los podemos combatir, ¿no? El otro gran problema es que conforme avanza la medicina, muchos pacientes que antes se moría ahora logra sobrevivir. Logra sobrevivir, por ejemplo, pacientes con cáncer, les das quimioterapia, los inmunodeprimes y adquieren una infección. Entonces tienes infecciones
en inmunodeprimidos, y en inmunodeprimidos en los cuales le estás dando nutrición parenteral total, le estás dando medicamentos por catéteres centrales, tienes sondas Foley permanentes, tienes ostomías. Entonces, existe realmente un panorama que es aterrador, ¿no? Y sobre esto, la aparición de este tipo de infecciones ya no se puede combatir con el incremento de antibióticos ni con el aumento de dosis. Entonces necesita la utilización de otras estrategias, ¿no?, para poder dominar este tipo de problemas, ¿ya? Miren, los microorganismos poseen plasticidad genética, mutan, se intercambian los genes, ¿ya? Hay gérmenes que reciben el antibiótico y de alguna forma lo escupen, vamos a decirlo en estos términos, ¿no? Tienen una forma de eliminar el antibiótico, ¿ya? De tal manera que el panorama sobre el manejo de antibióticos en pacientes críticos es bastante sombrío, ¿no? La resistencia bacteriana, que ese es el gran problema que tenemos. Primero, que puede ser natural, ¿no? Y lo más importante es que esta resistencia es fundamentalmente adquirida, ¿ya? El estafilococo moría con la penicilina, pero después aparece la sustancia penicilinasa y se acabó el predominio de la penicilina. Luego aparece meticilina, pero, miren, por el año 61, que es mucho tiempo antes de que ustedes nacieran, ya había resistencia a la meticilina, ¿ya? Entonces ahora hay estafilococo que es resistente a la penicilina, resistente a la meticilina, incluso resistente a la vancomicina. Entonces tenemos problemas bastante serios. Bien. Vamos a avanzar, ¿no? Han aparecido algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, el agregar ácido clavulánico, ¿no?, para darle mayor potencia a los antibióticos. Si uno tiene una bacteria que una vez que ingresa a su citoplasma el antibiótico, lo bota, o sea, tiene la bomba de flujo. Entonces, eso se está tratando de combatir de tal manera que podamos evitar que esta bacteria prácticamente bote el antibiótico. Entonces, es una cosa aterradora en este tipo de bacterias. Bien, y están apareciendo una serie de antibióticos tratando de cubrir esos vacíos que están dejando estos antibióticos. Ya. Se está rastreando una búsqueda de nuevos antibióticos, sustancias naturales, químicos que existen, reevaluación y desarrollo de otro tipo de antibióticos, basándose en los antiguos, que de alguna manera aparecieron, no tuvieron un éxito adecuado, se dejaron de usar. Se está reevaluando esos esquemas, esos productos, para ver si se les puede dar alguna modificación y pudieran servirnos para sobrepasar esta resistencia bacteriana que tenemos actualmente. Bien. Entonces, avancemos. Miren, para que ustedes puedan entender la desesperación de la gente que trabaja con infecciones severas, ¿no? Las compañías farmacéuticas, ¿no? ¿En qué se dedican su tiempo, en qué se dedican su dinero para investigar, ¿no? Básicamente cáncer, porque el cáncer es mortal, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, que una ampolla vale 5.000 soles y se usa 2 veces por mes, por muchísimo tiempo. Imagínense los costos. Entonces, es más rentable trabajar sobre pacientes con cáncer y cáncer hay a montones. ¿Se imaginan toda la población del mundo que tiene adultos mayores? Y todos en algún momento van a usar antiinflamatorios. Entonces, la gran población, comparado con aquellos pacientes que tienen un cuadro séptico, los que tienen cuadro séptico son poquitos, pero en el mundo hay miles de millones de gente que usa antiinflamatorios. Y ahí está el dinero. Entonces, las compañías farmacéuticas se dedican a investigar eso que es más rentable que estar echándose a gastar muchísimo dinero en búsqueda de nuevos antibióticos que los va a usar pequeños grupos de población. Entonces, es por eso que las grandes empresas no le dedican tanto dinero o tanto tiempo a la búsqueda de antibióticos, ¿no? Porque no hay dinero. Por ejemplo, otro tipo de... Están buscando medicamentos para el SIDA, por algunos antivirales. Y para los antibióticos, miren, no es tanta su preocupación. Por eso es que estábamos viendo. ¿Se necesitan más antibióticos? Por supuesto. Y esta es una broma que ponen ahí en una presentación, una convención de bacterias en las cuales el líder les dice: ustedes son la siguiente clase de bacterias drogoresistentes. Así, conforme los humanos continúen abusando y sobreabusando de antibióticos, su capacidad aumentará. Así que salgan y muten. Y recuerden que aquello que no los mata los hará más fuertes, ¿no? Entonces, es un tema. Esto para decirles, reforzar lo que yo les decía, ¿no? Estamos hablando de hecho séptico, ¿ya? Miren, en Estados Unidos, 200.000 casos de hecho séptico, 300.000 casos de sepsis severa, 400.000 casos de sepsis. Pero si hablamos a gente que tiene problemas artrósicos, hablamos de millones, ¿ya? Y que van a ser artrósicos 30, 40, 50 años. Entonces, el negocio no está por ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Que las curvas de sepsis, gran negativo, gran positivos, comienza a crecer, hongos comienza a crecer, ¿no? Y los estafilococos se están haciendo resistentes. MR, meticilino resistente. BR, vancomicina resistente. Y BIs, vancomicina intermedio. ¿Qué significa? Que para que ese estafilococo muera, necesita una dosis mayor de la usual. Y va camino a la resistencia. Entonces, la tendencia en el mundo es a la resistencia. ¿Ya? Ahora, cuando yo enfrente a un paciente, y lo trato tímidamente, entonces mi mortalidad va a ser mayor cuando lo hago tímidamente. Entonces, yo tengo un paciente que está comprometido, arranco con un esquema antibiótico bastante fuerte, ¿no? Porque si no se me va a morir el paciente. ¿Ya? Unos dibujos ahí que señalan el número de antibióticos aprobados por la FDA. Miren cómo va la curva en descenso. Aquí, por ejemplo, vemos algunos antibióticos aprobados. Tigecyclina, bueno, muchas cosas que no hay acá. Avelox hay, tigecyclina hay, linezolid hay, quinopristina, danfopristina creo que tal vez hay en Lima. Bien, ¿por qué no se investiga pues, en el mundo por nuevos antibióticos? Primero, porque hay una gran cantidad de gérmenes que todavía son susceptibles a las penicilinas, a los antibióticos simples, ¿no? Y ¿qué hacemos los médicos?
reservamos los antibióticos especiales, los caros, los que son lo que se llama superantibióticos, los reservamos solo para casos especiales. Estamos cuidando esas moléculas porque si no las cuidamos nos quedamos sin nada, ¿verdad? Los antibióticos no son moléculas muy lucrativas. ¿Por qué? Porque se usa pues una semana, quizás 2 semanas, y si no hace efecto, la gente se muere. ¿Ya? No es tanto así con la gente con cáncer, que va a vivir largos periodos consumiendo medicamentos, o pacientes con problemas artrósicos, que va a tener muchísimos años de tratamiento con estos medicamentos. Entonces, la cantidad de dinero que se usa para encontrar el punto débil de las bacterias es muy difícil y muy caro. Entonces, nadie quiere meterse en este tipo de líos, gastando tanto para ganar muy poco. Y los mecanismos de resistencia de las bacterias pues, son extremadamente difíciles de encontrar. ¿Ya? Estamos viendo también, ¿no?, que el uso de antibióticos en infecciones comunes está cuestionado. Por ejemplo, ¿le vas a dar antibióticos a sinusitis, bronquitis? Bueno, probablemente no sea muy bien indicado. Mire, acá hay un grupo de antibióticos que están apareciendo, ¿no? Uno de los últimos que yo conocía eran los antibióticos de quinta generación, por ejemplo, las cefaloporinas de quinta generación, ceftarolina y cetomiprole, pero no hay en nuestro medio. Uno al cual yo le tengo mucho cariño es al linezolid, ¿ya? Que se usó en mi persona cuando estaba intubado. Y tigecyclina, que es el superantibiótico que se usa solo para casos muy especiales, ¿no? Entonces, bueno, estas son estructuras que yo quisiera pasar por alto para dedicarme a hablar otras cosas sobre esto. Esto se lo podemos dejar, pero no tiene sentido que estén estudiando un antibiótico que nunca lo van a ver por lo menos en 10, 15 años, ¿no? Bien. Vamos a pasar a otro esquema antibiótico. ¿Dónde está mi cuadro? Bien, vamos a tratar una cosa mucho más práctica. ¿Ya? Primero, este es un esquema, un dibujo, una foto de Semmelweis, ¿no? Este hombre se hizo famoso por un simple hecho, ¿no? Se lavaba las manos para poder manejar a sus pacientes. Si yo tengo que tratar pacientes, ¿no?, y mi problema es la infección, hay muchas cosas que se pueden lograr. O sea, no todo es tratamiento antibiótico. Eso debemos entenderlo. Yo tengo un paciente que lo voy a tratar. Vamos a decir, voy a meterlo a sala de operaciones, ¿no? Entonces, este paciente lo tengo que bañar, tengo que preparar la zona operatoria. Anteriormente se lo rasuraba al paciente, ahora se prefiere depilarlo. Hay pacientes que se hospitalizan para una operación y están 10, 15 días. Si yo saco la cuenta, reviso mi piel y hago un cultivo de la piel, lo que va a salir son estreptococos y estafilococos. Pero si yo me meto al hospital 15 días, la flora de mi piel va a cambiar. En lugar de aparecer estreptococos y estafilococos sensibles a la penicilina, me voy a llenar de E. coli enteropatógenos, pseudomonas resistentes a todo. Entonces, porque voy a adquirir las bacterias que están en el hospital.
Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso, si yo quiero evitar una infección en un paciente y yo voy a operar, lo ideal es que entre a hospitalizarse unas horas antes de la cirugía, para evitar que su piel se contamine con los gérmenes que viven en el hospital. Y son gérmenes que han pasado por todos los antibióticos que ha podido existir en el hospital. Por otro lado, yo tengo un paciente y que sé que voy a abrir una vesícula que tiene algunas bacterias, le tengo que dar un antibiótico profilaxis. Y hay todo un manejo para hacer antibiótico profilaxis en algunas cirugías. Ahora, en sala de operaciones el ambiente es frío. Entonces, la frialdad del ambiente enfría al paciente y reduce su capacidad de respuesta frente a las infecciones. Al paciente tengo que ponerlo con una manta térmica que me aguante el periodo operatorio y neutralice un poco la frialdad, porque nosotros usamos aire acondicionado, viste que tenemos una cialítica que nos alumbra la cabeza, la cara, y encima andamos forrados con mandilones. Entonces, para nosotros, cirujanos, necesitamos que el ambiente se enfríe, pero el paciente no le es conveniente esa frialdad. Entonces, fíjense cómo situaciones como esta pueden mejorar los resultados y disminuir las infecciones. Si yo tengo un paciente diabético que está entrando con 300 de glicemia, su capacidad de respuesta frente a las infecciones va a alterarse. Entonces, yo tengo que traer un paciente que esté idealmente estable, con una glicemia baja. ¿Ya? Y si yo sigo todas las normas adecuadas del manejo de las heridas, también voy a reducir la posibilidad de infección. Si yo voy a tener espacios vacíos o espacios muertos, tengo que usar drenes tipo succión para poder aspirar los líquidos que se acumulen y evitar que se produzcan seromas, hematomas. Si yo voy a utilizar antibiótico profilaxis, tengo que saber qué tipo de germen existe en la zona que voy a operar. Por ejemplo, si yo voy a operar una colicistectomía, entonces los gérmenes que están metidos en vesícula deben ser fundamentalmente E. coli, de repente alguna salmonella, una klebsiella, ¿no? Entonces, nosotros usamos cefalotina, ¿ya? Cefazolina, o quizás ceftriaxona, ¿no? Entonces, y si voy a usar antibiótico profilaxis, la utilizo 30 minutos antes de la cirugía. Ahora, si yo tengo una cirugía que me demora 8 o 10 horas, que existen cirugías de ese tipo, el darle una dosis del antibiótico no va a ser posible que me asegure que me va a producir una profilaxis adecuada. Tengo que darle 2, 3 dosis adicionales para producir una profilaxis adecuada. Es más, si el paciente ha perdido 2 litros de sangre, se supone que perdió sangre y perdió el antibiótico sérico que tenía, tengo que aumentarle la dosis de antibiótico, ¿no? De tal manera que si usamos bien esto, nos va a ayudar. Entonces, si yo tengo un paciente con una herida limpia, contaminada, y le doy un antibiótico, tengo la seguridad de protegiendo. Y le doy por 24 horas. Y si yo aumento el periodo de tratamiento antibiótico profiláctico, estoy gastando antibióticos por las puras y eso ya no es correcto. Entonces, bien, por otro lado, si yo tengo un paciente con apendicitis aguda, la solución no es darle antibiótico, es operarlo, eliminar el foco infeccioso, sacar el apéndice necrótico, ligar bien el muñón apendicular, sacar el coprolito, y si hay mucha pus, de repente drenar el absceso. Ese es el punto clave. El antibiótico es secundario. ¿Ya? Bien. De tal manera de que si yo me ubico bien en este punto, entonces puedo utilizar como aliado al antibiótico, pero la parte que me toca a mí, eliminar el foco, es lo principal. Bien, la septicemia, como ustedes saben, pues, es tanto presencia de infección como la respuesta del huésped a la misma. SIRS. La sepsis es el espectro clínico, varía desde la septicemia, que es SIRS más infección, a septicemia grave, cuando ya hay disfunción orgánica, y hasta shock séptico, ¿no? Que es hipotensión que requiere vasopresores. Entonces, yo tengo que cuadrarme frente a estos pacientes, ¿ya?
Si yo tengo un paciente solamente con CIRS, de repente el paciente tiene algunas horas de inicio de su apendicitis, como que el tema séptico no es tan severo. Pero si el paciente viene con 7 días de enfermedad, ¿ya? Hipotenso, no oligúrico, taquicárdico, febril, con alteración de conciencia, está en un cuadro séptico, no voy a jugar con este paciente, tengo que utilizar pues, medidas de reanimación. Y el antibiótico que voy a usar cambia totalmente porque tengo que darle dosis altísimas para tener una buena cobertura, ¿no? Bien, entonces si yo tengo un paciente grave, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que identificar las fuentes probables del infección. Entonces, puede que el paciente llegue chocado y yo no sé cuál es el foco. Entonces, bueno, si me oriento a pensar en alguna cosa, utilizaré un esquema que cubre esa posibilidad. Pero si no, tendré que usar pues, un esquema de antibiótico terapia de amplio espectro muy potente, ¿ya? Y tengo que utilizarlo rápidamente, ¿no? En una dosis importante, porque si yo lo hago tímidamente, mi resultado no va a ser bueno. Y debemos acostumbrarnos, ¿no? A utilizar cultivos, ¿no? En nuestro medio, quizás por la falta de recursos, no se utilizan mucho los cultivos, pero hay un tema que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Que en los hospitales, en los servicios, hay un mapa microbiológico. Entonces, lo que sucede es que los pacientes que tratamos llegan con patologías más o menos similares y ya aparecen algunas bacterias comunes en las infecciones, incluso hasta con niveles de resistencia con cierta peculiaridad. Bien, ahora, no todo es antibiótico, porque yo puedo tener un paciente con un cuadro aparentemente séptico y le estoy dando ceftriaxona 1 gramo cada 12, y el paciente sigue mal, entonces doy 72 horas, que es el plazo prudente para que el cuadro empiece a revertir y no mejora, entonces yo tengo que considerar algo está fallando, yo estoy fallando, mi esquema está fallando, o el paciente tiene un problema que yo no lo reconocí, ¿no? Tengo un paciente con apendicitis aguda, ¿ya? Que ha habido un poco de infección, ¿cuánto tiempo le voy a dar antibióticos? Entonces uno tiene que conocer cuándo parar. Entonces, hay gente que dice, no, con 7, 10 días basta, ¿no? Bueno, pero eso es variable, pero uno tiene que aprender a decir, hasta aquí, nada más, ¿no? Hasta acá continuamos. 7 días y punto. Es más, hay cuadros clínicos en los cuales basta con un esquema antibiótico y punto, ¿no? Fíjense, ahora, si yo tengo, por ejemplo, una infección de piel, donde veo que el tejido está negro, con secreción, entonces el tratamiento no es de antibiótico, el tratamiento es debridar la zona, abrir ese tejido que está feo, ¿no? Sacar todo el tejido necrótico y adicionarle el tratamiento antibiótico. Pero lo fundamental es la debridación. Bueno, ese es, vamos a ver otro esquema. Y acá hay algo práctico que yo quiero que ustedes aprendan. ¿Ya? Infecciones que ustedes van a ver todos los días. Absceso de piel. Doctor, me ha salido un chupo en la piel, ¿no? Este es claro, es un estafilococo el causante. El tratamiento es con penicilinas, ¿ya? Y hay tratamientos antibióticos, puede darle penicilina, megacilina, que es la penicilina clemisol, ¿no? Puede darle fenoximetilpenicilina, que es la penicilina vía oral. Puede darle amoxicilina. Si no quieres usar penicilina porque es alérgico, puedes utilizar eritromicina. ¿Ya? Puedes utilizar cefalosporina de primera generación, que son cefalexina, que es el más usual. O puedes usar cloxacilina, dicloxacilina, si tú quisieras. Entonces, miren,
si yo pongo como diagnóstico absceso de piel, ¿no? Y receto, vamos a decir un producto, amoxicilina con ácido clavulánico, ¿ya? Puede que por el lado de utilizar amoxicilina esté en lo correcto, ¿ya? Pero usar ácido clavulánico, entonces estaría yo malgastando un producto, porque yo no sé si es resistente. No tengo por qué asumir a priori que ya el paciente tiene una infección por un germen resistente, ¿ya? Cuando uno atiende pacientes de seguros, ¿ya? Y de receta, vamos a decir, Aumentin, que es un producto que tiene ácido clavulánico, ¿ya? Le doy tratamiento, ¿ya? Y por un absceso cutáneo, el auditor que va a revisar esta atención mía, el auditor es un médico, así como yo, o como lo que van a hacer ustedes, que va a revisar la medicación, porque va a defender a la compañía de seguros. Y te va a decir, no tienes razón para usar amoxicilina con ácido clavulánico, porque ¿cómo sabes tú que es resistente? Estás haciendo gastar a la compañía porque la amoxicilina con ácido clavulánico cuesta más. Entonces, te niego el pago de esa atención. Entonces, estaba hablando de médico versus médico. Un médico que defiende a la compañía de seguros y tú estás cayendo en una trampa porque has cedido de repente a la presión del paciente y dele un antibiótico bueno. Entonces, miren cómo estas cosas pueden meternos en problemas. Si yo tengo una celulitis, generalmente se trata de un estreptococo, estafilococo. Nuevamente, penicilina, cefalosporina de primera generación. No necesitas más. Tienes una faringitis aguda, estreptococo, utilizar penicilinas, ¿no? Que sería la primera elección. Pero por favor, veo que muchas veces están dale ciprofloxacino, cuando estreptococo básicamente es penicilina, ¿ya? Entonces, no nos confundamos porque en algún momento van a evaluar nuestras acciones y nos van a caer en falta, vamos a caer en falta. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto en el transcurso de los años, ¿no? Dice, doctor, me ha salido un chupo en el ano, ¿ya? ¿Y qué ha pasado no, doctor, ya me he ido, he tomado antibióticos y no mejora, ¿ya? ¿Qué has tomado? He tomado amoxicilina, y como no iba bien, mi vecino, que es estudiante de medicina, él a Pedro, me ha recetado dicloxacilina, ¿no? Pero después he conocido a otro, me fui a la farmacia y me dijo, no, ponte amiquín, que es amicacina, ¿no? Finalmente, doctor, ya tengo una semana, no puedo ni sentarme, ¿no? Y vengo acá porque quiero solución. Entonces, fíjense, un absceso perianal no es lo mismo que un absceso de piel. Un absceso perianal se produce por una infección de las glándulas del ano y a pesar de ser absceso, tiene dos formas de tratarse. Uno es la debridación. Lo cortas, lo revientas, sale la pus y con eso cede todo. ¿Ya? ¿Quieres darle antibiótico? Podría estar justificado. Pues, ¿qué tipo de bacterias están metidos en los abscesos perianales? Gran positivos, gran negativos, anaerobios. ¿Qué cosa hay que darle? Antibióticos que curan eso. Pero basta que tú lo cortes y el foco se apaga. Entonces, miren cómo cambia el término absceso, si es cutáneo o si es perianal, cambia el esquema terapéutico, ¿no? O, por ejemplo, viene este caso. Se trata de un joven de 18 años que puede llegar y dice, doctor, me ha salido un chupo en la espalda, abajo. Y cuando tú vas a ver, se trata de un absceso en la zona interglútea, en la parte alta de la zona interglútea, que es en la región sacra. Y eso es un quiste pilonidal infectado, ¿no? Y tiene una peculiaridad, a pesar de que es un proceso séptico de piel, la cercanía al ano hace que toda esta área tenga
gérmenes gram negativos, anaerobios, que contaminan la zona del seno piloidal. Entonces, si tú lo drenas, este seno piloidal infectado, va a salir pus maloliente. Entonces acá hay que utilizar esquemas antibióticos que tengan acción anaerobia. Vas a usar clindamicina, vas a usar metronidazol, vas a usar de repente ciprofloxacino para los gram negativos o cualquier otro antibiótico, pero el drenar es parte de la solución. Dice, doctor, un paciente dice, hace medio año se me salió un chupo en el ano, reventó y allá quedó un huequito que supura. Ya le he puesto penicilina, me he puesto amicacina, me han puesto ceftriaxona en la vena y no cierra. Yo quiero que usted me dé un antibiótico para que ya me sane eso. Entonces hay que decirle a este paciente, tendrás un proceso supurativo con un orificio fistuloso en el borde del ano, pero ahí no se usa antibiótico. Tiene que operarse. ¿Ya? Y hay que ser claro, señor, señora, usted tiene una fístula perianal, el antibiótico no le va a resolver el problema. Esto tiene que ser resuelto quirúrgicamente. Yo le pago, doctor, deme usted un buen antibiótico. No, no sirve para nada. Si quiere gastar su plata, botar su plata, tírela por la ventana. Porque lo que usted necesita es tratamiento quirúrgico. ¿Cómo? En una situación de fístula perianal, el tratamiento antibiótico no está indicado, a pesar de que supura, a pesar de que le duele. Llega un paciente y dice, doctor, me ha salido una troncha grande en el ano, me duele, sangra un poco. ¿Ya? Cuando lo vas a ver, efectivamente se trata de una trombosis hemorroidal. ¿No? Doctor, deme un antibiótico para sanarme. Eso no se cura con tratamiento antibiótico. Dale analgésico, antiinflamatorio, o drena el hematoma, o mételo a sala, pero no se va a resolver con tratamientos antibióticos. ¿No? Bien, estamos hablando de una patología muy común, litiasis vesicular. Sea cirugía abierta o sea laparoscópica, existe una posibilidad de infección. Estamos hablando de una herida que se llama limpio contaminada. ¿Ya? Limpia contaminada, la posibilidad de infección es menos del 5%. El tratamiento que se debe usar, si es una cirugía electiva, debería ser 24 horas de antibiótico profilaxis. Puedes usar cefalotina, cefazolina o si quieres ceftriaxona. Máximo 24 horas y punto. No necesita más. ¿No? Pero si la cosa cambia, ¿no? Y yo tengo ya un proceso infeccioso, una colecistitis aguda calculosa, los gérmenes que están metidos en este cuadro son generalmente gram negativos. Entonces aquí podemos utilizar cefazolina, cefalotina, podemos usar ceftriaxona también, ¿no? Ahora, ¿qué tan aguda es este? Doctor, tengo 10 días con probablemente ya sea una colecistitis aguda calculosa, gangrenada o quizás necrosada, donde ya los gérmenes ya no son tan gram negativos, sino incluso pueden ser anaerobios, ¿no? Donde los esquemas cambian, ¿ya? Entonces yo voy a utilizar antibióticos que tengan cobertura sobre gram negativos y también sobre anaerobios. Por ejemplo, voy a usar cefazolina clinda, ceftriaxona clinda, ceftriaxona metronidazol, cefepime clindamicina, cefepime metronidazol, ¿ya? Y podemos utilizar imipenem que cubre bien los anaerobios, ¿ya? Podemos usar cefoxitina, 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Entonces, miren cómo cambia la situación de acuerdo al cuadro clínico. Ahora, entro a operar un paciente que tiene colangitis aguda supurada con coledocolitiasis. ¿Qué significa esto? Es un cuadro clínico donde un cálculo de la vesícula se ha metido a la vía biliar y la está atorando. Está produciendo un cuadro obstructivo de las vías biliares. Y el paciente está con fiebre, dolor, leucocitosis. Entonces significa que se está desarrollando un proceso infeccioso en el colédoco. Pero el colédoco tiene comunicación con las vías biliares intrahepáticas. Se está formando pus dentro del hígado. Este paciente, si no se resuelve rápido, en horas, se va a morir por un cuadro séptico. Entonces, ¿se imaginan ustedes la urgencia? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Descomprimir esa vía biliar. Eso es lo que se debe hacer. Y puedo agregar, pues,
Si quiero ceftriaxona 2 gramos cada 12, más metronidazol 500 cada 8, o imipenem 500 cada 6, o 1 gramo cada 8, o si quiero imipenem 1 gramo cada 6, porque también más cefepime más metronidazol. Entonces, miren los esquemas antibióticos que tengo que usar en algunos casos. ¿Por qué? Porque se trata de una colangitis aguda supurada, que significa hay pus en las vías biliares, o sea, extrahepáticas, y si hay en las extrahepáticas, también hay en las intrahepáticas. Entonces, estamos hablando dentro de la máquina más poderosa que existe en el organismo, que es el hígado. ¿Se puede morir el paciente? Por supuesto. Entonces, estamos hablando de urgencias, de una necesidad tremenda de iniciar tratamiento antibiótico, pero la necesidad más grande es comprimir la vía biliar. Entonces, podríamos decir, bueno, que le hagan una colangiopacatografía retroendoscópica con papilotomía endoscópica y sección del calva. Si el paciente está en condiciones y se puede hacer, que se haga. Pero sería una forma de drenaje, digamos, por gastroenterología, y si gastro no puede, entramos los cirujanos a resolver el problema. Apendicitis aguda. Entonces, fíjense. Primero, si estamos, aquí la temperatura empezó a las 6 de la mañana y son las 6 de la tarde. Tenemos 12 horas de cirugía, ya está focalizado. El hemograma está ligeramente una leucocitosis. Entonces, se trata de un paciente que está en la primera fase de la apendicitis aguda, en la cual existe una distensión del lumen apendicular por moco, ¿no? Y empieza a producirse ya la proliferación de bacterias, pero todavía no supura, todavía no se gangrena. Entonces, no hay apuro con usar antibióticos, porque el mecanismo de sepsis se origina probablemente unas horas más tarde. Es exacto eso, ¿no? Pero si yo tengo un paciente que ya llega con 15.000 leucocitos, 10 bastones, 90 segmentados, entonces yo tengo un paciente que está complicado, no está con reacción peritoneal. Entonces, ya aquí se trata de una flora mixta que está saliendo por el hueco del apéndice, y el tratamiento puede ser, miren, ciprofloxacino, metronidazol, ceftriaxona, clindamicina, cefepime, metronidazol, podría ser imipenem, podría ser cloranfenicol, que aunque no sé, pero podría ser. Pero lo principal es eliminar el foco, o sea, operarlo. ¿Ya? Estamos hablando de diverticulitis aguda perforada. Entonces, dicen, a ver, tu interno, porque ustedes van a ser internos en algún momento, evalúa al paciente, dice, doctor, le duele intensamente en la fosa ilíaca izquierda, le macho que tiene rebote positivo como si fuera un McBurney del lado izquierdo. El paciente está séptico, está con fiebre, el hemograma está con 20.000 leucocitos, creo que es una diverticulitis aguda perforada. Ah, perfecto, entonces, pero los gérmenes incluso son peores que en la apendicitis, porque están en el lado izquierdo, donde las bacterias están en mayor cantidad. Entonces, nuevamente, esquema que cubra anaerobios, gran negativos, entonces, ciprofloxacino, metronidazol, cefepime, clindamicina, imipenem, metronidazol, cefoxitina, gentamicina, no sé, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer fundamentalmente acá? Desfocalizar esto. Este paciente, si está muy serio, tenemos que entrar, hacer una laparotomía, se puede hacer una resección del segmento comprometido con la diverticulitis, incluso puede ser hasta colostomía para evitar que continúe produciéndose sepsis en el abdomen. Ahora, fíjense, llega un paciente que lo han asaltado o tiene una pelea en algún lugar, y dice, ¿qué pasó? Me han metido un verduguillo en el abdomen. ¿Ya? ¿Saben lo que es el verduguillo? El verduguillo, pues, es un fierro puntudo, ¿no?, que usan los delincuentes para producir heridas. Entonces, pero para que sea más efectivo, la punta lo meten al desagüe. O sea, los delincuentes también tienen conocimiento de sepsis. Entonces, se meten un verduguillo en el abdomen, ¿no? Entonces, yo tengo que considerar que ningún delincuente va a esterilizar el verduguillo para metértelo. Debo considerar, no, debe estar un verduguillo sucio, hay que meterle tratamiento antibiótico de amplio espectro, y si hay una lesión de órgano hay que entrar a explorar, ¿no?, desfocalizar el tema. Bien. Herida por proyectil de arma de fuego en abdomen. ¿Qué debemos hacer ahí? Entonces, ahí depende de qué órganos están comprometidos, ¿no? Entra por el flanco derecho y sale por el flanco izquierdo. ¿Qué habrá comprometido? Probablemente asas delgadas, puede ser el colon izquierdo, el derecho o el transverso, no sé,
de repente tiene 10, 15 huecos en los intestinos y tenemos que operar. Entonces, en este caso, vas a utilizar una terapia empírica, antibiótica, de amplísimo espectro. ¿Pero qué tienes que hacer? Operarlo. No hay alternativa, ¿no? Entonces, llega un paciente a emergencia y dice, doctor, estoy en tratamiento por leucemia. ¿Ya? Y me duele el abdomen. Este, por ejemplo, es un caso terrorífico, ¿no? Porque puede que sea cierto que le dé una apendicitis aguda, ¿no? Pero como son pacientes neutropénicos, ¿no? Cualquier cosa puede generar una sepsis. A veces, bueno, yo he entrado a veces y no he encontrado nada, ¿no? Y pues se han muerto por la sepsis, ¿no? Entonces, tratamiento, antibiótico terapia, y tienes que reevaluarlo porque puede ser una peritonitis primaria, ¿ya? Puede ser también causado por una apendicitis, pero si tú lo operas, la posibilidad de a este paciente neutropénico lo vas a matar por el trauma quirúrgico. En un paciente neutropénico le vas a abrir el abdomen, vas a contaminar la pared abdominal y puede que muera este paciente. Entonces es un problema tratar, pero de preferencia, si yo voy a operar a un paciente neutropénico, tengo que ver de que le hayan pasado plasma, que tenga buena hemoglobina, que haya condiciones adecuadas para poder hacer algo por eso. Pero arranco con antibióticos. La cirugía podría diferirse un poco en estos casos. Por ejemplo, tienes un paciente que viene de la sierra y viene con la barriga como tambor, ¿no? Tremenda barrigaza. Es un bolo de sigmoides y ya tiene un hemograma con leucocitosis, ya está con cuadro séptico. Entonces, igualito, antibiótico de amplio espectro, ya que contenga agentes anaerobios, ¿no? ¿Ya? Tienes tú un paciente con úlcera péptica perforada, ¿no? Entonces, el paciente viene porque dice que estaba tomando muchos medicamentos antiinflamatorios porque le dolía la rodilla en vista de que le gotoso y de repente súbitamente siente que le duele el abdomen y de ahí el dolor se hace insoportable, entonces llega por emergencia, entonces le tomas una placa de abdomen de pie porque piensas que hay una úlcera péptica y efectivamente hay aire libre debajo del diafragma, entonces hace el diagnóstico de perforación de víscera hueca, probablemente una úlcera duodenal perforada o una úlcera gástrica perforada, y tienes que operarlo, ¿no? ¿Y qué germen están metidos ahí? Bueno, normalmente el ácido clorhídrico del estómago mata las bacterias, ¿no? Pero cuando ya hay este tipo de cosas, lo más probable ya es que se haya alterado la flora porque está usando antiinflamatorios, antiácidos, alguna serie de cosas que alteran la flora de la cámara gástrica. Y en estos casos hay que considerar presencia de polibacterias. Recuerden que una de las zonas más sucias del cuerpo es la boca, y tú deglutes la saliva y pasa al estómago. Y si el ácido ya no está funcionando bien, todos esos gérmenes anaerobios de tu boca se están saliendo por el hueco del estómago y se está contaminando el abdomen. Entonces tienes que considerar que este paciente tiene una infección abdominal, peritoneal, terrible, y que tienes que usar pues todo el armamento que tengas, aerobios, anaerobios, para todo lo que tú puedas, pero principalmente tienes que pensar en operar. Y esto es algo que yo siempre les digo a todas las promociones con las cuales he tenido oportunidad de interactuar. Tienes un paciente con fibrilación auricular. Fibrilación auricular, llega paciente generalmente 60, 70 años, tiene fibrilación auricular, ¿ya? Y como ustedes saben, esta fibrilación auricular genera la presencia de trombos, y algunos de esos trombos pueden ir a la arteria mesentérica, la trombosa y la irrigación del intestino delgado hasta el colon derecho depende de la arteria mesentérica superior. Entonces, ya el hecho de que llegue el paciente y que tiene antecedentes de fibrilación auricular y llega con abdomen agudo, tengo que pensar que se trata de una trombosis mesentérica. Entonces, sí, doctor, mire que él se descuidó porque le estaban dando warfarina y dejó de tomar.
y ahí ha venido esto. Pues ya sabes que es un diagnóstico de una trombosis mesentérica, le haces una tomografía contrastada de abdomen y encuentras pues ahí que incluso hay gas en las paredes del intestino, o sea, confirmaste que se trata de una trombosis mesentérica, ¿no? ¿Qué antibiótico le damos? Uno dirá, bueno, si hay necrosis intestinal, entonces hay que usar antibiótico ADPP. La verdad es que cuando nosotros vemos al paciente, si ya no tiene futuro, sencillamente ya no le doy antibiótico para que se muera rápido. Porque, ¿qué vas a lograr dando antibiótico cuando tienes un paciente que ya no tiene yeyuno, ya no tiene ilion, ya no tiene colon derecho, ¿no? ¿Cómo se va a alimentar? ¿Cómo se va a alimentar? ¿Ya? Lo único que lo salvaría sería hacer una resección de todo el colon y plantear un trasplante de intestino que en el Perú no se hace. Tendríamos que mandarlo a Estados Unidos. Un trasplante de intestino en Estados Unidos debe estar unos $400,000, $500,000, ¿no? Entonces, ¿quién puede hacer eso posible? Nadie. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Realmente suena dramático, suena feo, pero nosotros lo dejamos morir. Ya no le damos tratamiento. ¿Ya? Bien. Y algo para que ustedes piensen. ¿Qué antibiótico le damos a una rinofaringitis aguda? Si está estornudando, entonces es un virus, ¿no? Es un virus. ¿Y qué tratamiento antibiótico le doy? Realmente nada, porque estaría cometiendo algo. Fíjense, si es diabético, ¿ya? Dice, doctor, mi papá es diabético, ya tiene 85 años, y mire, su dedito se le ha vuelto negro, ¿ya? Si está seco, entonces hay que amputarle el dedo, ¿no? Pero, dice, doctor, y estuvo negrito, pero le ha salido una herida y ahora está que le sale secreción y con mal olor. Este paciente se está ganando pues una amputación de repente, ¿no? Ya se convierte en gangrena húmeda y ahí hay agentes bacterianos múltiples. De todo hay ahí, hay que dar herramientas del espectro, pero en este caso, cuando se trata de gangrena húmeda o gangrena seca, y yo quiero que el paciente sobreviva un poco más, tengo que pensar en hacer amputaciones. Y si trata de un viejito, probablemente las arterias que estén disponibles, viables, estén solamente hasta por encima de la rodilla. Entonces hay que hacerle una amputación supracondilia probablemente, ¿no? ¿Qué antibiótico vamos a usar en hernia inguinal, en irritación abdominal, en hernia umbilical? ¿Qué agente infeccioso hay ahí? Ninguno. Entonces, ¿debo darle tratamiento antibiótico profilaxis? Bueno, miren, la antibiótico profilaxis, algunos libros recomiendan usarla solo si la posibilidad de infección es cercana al 5%. Y eso sucede solo en las heridas limpias contaminadas. Si yo tengo una hernia umbilical chiquita, no necesito del antibiótico profilaxis, porque el riesgo de infección de una hernia umbilical es prácticamente cero si está bien operada. Entonces, y algunos libros aceptan, ya bueno, te acepto 1%. Entonces, no necesitas tratamiento de profilaxis. Ahora, miren, yo tengo un paciente que ha sido operado por una herida, una laparotomía, porque tuvo una peritonitis difusa. Entonces, lo operaron, le hicieron la laparotomía, le hicieron una incisión supra e infraumbilical enorme, ¿no? Lo lavaron, se salvó, pero a consecuencia de esto quedó con una eventación supra e infraumbilical grandaza. Entonces, ya una herida pues grande, que va a dejar tejido muerto, espacio muerto. Yo tengo que considerar que ahí, por el tiempo que me voy a demorar, ya existe posibilidad de infección, ¿no? Encima le voy a poner una malla que aumenta el riesgo de infección. Y si va a dejar el paso, voy a dejarle drenes. Tengo que dejarle tratamiento antibiótico, ¿no? Y aparte de esto, ¿no? En una evitación, a pesar de ser una herida limpia, yo tengo que tomar en cuenta tiempo operatorio, tamaño de la herida, uso de mallas, uso de drenes, ¿no? Y otras cosas como son un diabético o ha estado hospitalizado mucho tiempo en el servicio antes de llegar a operarse, ¿no? Sangró mucho, le vamos a pasar sangre. Entonces, todos estos factores pueden hacer que yo cambie
mi estrategia de dar tratamiento antibiótico, ya no solamente profiláctico, sino terapéutico, porque tiene mucho riesgo. Ahora, fíjense, no se trata de mi especialidad, pero se trata de un paciente con prótesis de cadera. ¿Ya? Entonces, los agentes que infectan una prótesis de cadera son los que están en el aire, ¿ya? O los que están en la piel del paciente. Bien, entonces, cuando se trata de operar un paciente con prótesis de cadera en algunos lugares más, con mayores recursos, la sala de operaciones es una sala de operaciones especial, donde le bajan la temperatura para evitar el movimiento de las moléculas del aire y lo enfrían para disminuir ese movimiento. Y el cirujano entra con una indumentaria especial con máscara para evitar que su aliento vaya a contaminar la prótesis. Porque si te sacan el pedazo de cabeza de fémur y te ponen una de titanio, ¿no? La posibilidad de que se infecte es muy grande. Y si se infecta, te fregaste, porque tienen que operarte para sacarte la prótesis y te quedas sin nada en la cadera. Entonces, es muy... Y la infección de una herida por prótesis, ¿no? La infección, se considera que la prótesis puede empezar hasta 2 años después a consecuencia de la cirugía. Entonces, esto es algo muy especial. Las prótesis de cadera o las prótesis en general, ya, son situaciones en las cuales uno tiene que utilizar antibióticos profilaxis y una técnica quirúrgica muy depurada. Igual es para el cambio valvular aórtico. No puede infectarse una válvula, no puede infectarse un injerto vascular, porque es la muerte del paciente. ¿Ya? Entonces, yo tengo un paciente que lo recibo por emergencia y está chancado por todos sitios. Fractura por acá, fractura por allá, tequeada, trauma de tórax, trauma de abdomen. Entonces, ahí tengo que usar, pues, ver qué cosa está comprometido y usar antibióticos probablemente no profilácticos, no terapéuticos, porque tener heridas por todos lados y si lo han atropellado, si lo han herido, está en el suelo, se va a ensuciar con los gérmenes del suelo, o sea, de todo. Entonces, tratamiento antibiótico de amplio espectro y ni bien llega, ya le están poniendo antibióticos. Acá le he puesto, por ejemplo, miren, a veces, doctor, mire, ¿y ahora qué hago? Este es un antrax, es un estafilococo. Un estafilococo que necesita tratamiento antibiótico con penicilinas y probablemente meterle un cortecito para que drene mejor, ¿no? Avancemos. Bueno, veamos otra cosa. Esto lo copié de otra presentación, porque me pareció interesante, ¿no? El uso apropiado de los antibióticos. Se define como el uso costo-beneficio de los antimicrobianos, ¿no? Los cuales se maximiza su uso terapéutico mientras se minimiza tanto los efectos tóxicos de la droga como el desarrollo de la resistencia. Entonces, yo voy a usar bien un antibiótico, ¿ya? Es cuestión de tiempo, ¿ya? Dado que el suficiente tiempo y uso de antibiótico, la resistencia bacteriana va a aparecer tarde o temprano, ¿ya? La resistencia a los antibióticos es progresiva, evolucionando de niveles bajos a intermedios hasta niveles altos. O sea, si tú tienes un paciente, si lo estás tratando con ceftriaxona todos los días, va a llegar el momento en el cual van a hacer resistencia a estos gérmenes, ¿ya? Los organismos son resistentes a un antibiótico y es muy probable que sean resistentes a otros. O sea, si es resistente a la penicilina, probablemente sea resistente a la ceftriaxona o a otras penicilinas. Ya, una vez aparecida la resistencia, es probable que disminuya lentamente o sencillamente no desaparece del todo, ¿no? El uso de antibióticos por una persona afecta a otros. Claro, si está resistente el de acá, probablemente por un plasmidio le va a pasar al otro la resistencia. Fíjese, y aquí hay algo para recordar. Hace unos años hubo un estudio en el Almanzora Guinaga sobre la resistencia de los gérmenes obtenidos de cultivo. Y se analizó, entonces, que el 50% de los gérmenes era resistente a ceftriaxona. Entonces,
Y bueno, yo peleaba porque se retire la ceftriaxona del hospital. Pero, ¿qué es lo que, como no la retiraron, ¿qué hago? Cada vez que tengo un paciente le pongo dosis doble, tratando de minimizar. Pero en algunos lugares, el encontrar resistencia significativa, un 20, 30%, hace que el hospital retire el antibiótico, ¿ya? Para crear un periodo en el cual las bacterias olviden la resistencia. Entonces, en ese mismo estudio aparecía que había mucho E. coli que era sensible a la amicacina, porque no se usa amicacina para las infecciones urinarias. Entonces, aparecía eso. Y aparecía sensibilidad a la macrodantina, ¿ya? Macrodantina en las infecciones urinarias, a los E. coli, en las infecciones urinarias. Entonces, ¿por qué? Porque casi nadie usa. Entonces, los periodos de silencio de un antibiótico pueden recuperar la efectividad. Bien, el 60% de las visitas al médico resultan en la emisión de una prescripción, usualmente con una droga nueva, más costosa, y que ha sido agresivamente promovida por la industria. Entonces, claro, viene el doctor, a mí debe un buen antibiótico, no se preocupe por el costo, yo lo puedo pagar. ¿Pero por qué me da la amoxicilina genérica? Deme la comercial. Y he visto que hay una aumentín, que es amoxicilina con ácido carbolánico. Deme de esa. El paciente te presiona, ¿ya? Doctor, mire, estoy estornudando, deme antibióticos, ¿no? Y los médicos se ven obligados de alguna manera, quizá convenientemente, ¿no? a recetar medicamentos que no se justifican. Bien, vamos a ver. Ahora dice, no, yo soy médico y ahora voy a hacer correcto, voy a utilizar de acuerdo a las normas técnicas que se da para usar los antibióticos. Pero el colega de al lado utiliza antibióticos caros y los pacientes se van con él porque tú recetas puro medicamento simple. Entonces, entramos en problemas, ¿no? Efectivamente, lo dice acá, durante una consulta médica existen dos personas que están trabajando. Cuando el médico está buscando por un diagnóstico, el paciente está estudiando al médico, ¿ya? Y el paciente muchas veces llega a un diagnóstico del médico como persona. Dice, no, este no me quiere tratar adecuadamente porque me trata como pobrecito, me está dando genéricos. Entonces, miren, situaciones como estas se dan y que hacen que la prescripción se altere. ¿Ya? Vamos a ver. Significa pues también que muchas veces hay que gastar un poco de tiempo y explicarle al paciente, señor, mire, se necesita tal cosa, ¿no? No le puedo dar esto porque va a tener este tipo de problemas. Entonces, si uno puede gastar un poco de tiempo en explicar al paciente, de repente puede generar una relación mucho mejor que si lo trata superficialmente, ¿ya? Y a los médicos hay que enseñarles. La educación médica continua sí sirve, ¿no? Porque nosotros nos olvidamos o hay cosas que no sabemos. Entonces, vamos a decir, la ceftriaxona en el hospital, por ejemplo, como hay resistencia, hay que usar doble, o mejor cambiemos en lugar de ceftriaxona, si es un paciente crítico, utilicemos un antibiótico diferente. Entonces, hay que cambiar, hay que enseñar a la gente, ¿no? Porque la gente anda bastante ocupada teniendo pacientes y ya no tiene tiempo para revisar una u otra cosa. ¿Ya? Bien, si vamos a utilizar antibióticos, ¿ya? Y vamos a hacer profilaxis, hay que usarlas adecuadamente. Tú no vas a operar pues una absceso perianal y le vas a dar profilaxis. Eso no es profilaxis, en todo caso sería terapéutica. Ya, si yo tengo un paciente, ¿no? Un paciente que llega por un cuadro séptico, no sé cuál es su origen, tengo que dar un tratamiento empírico, se llama antibiótico terapia de amplio espectro empírica, y tengo que utilizar de acuerdo a la necesidad del cuadro clínico. Puedo utilizar una antibiótico terapia pues, potente si el paciente está mal, ¿no? Pero cuando yo ya sé
cuál es el germen, tengo que cambiar, ¿no? Debemos, pues, dejar de usar antibióticos en forma injustificada, ¿no? Entonces, si yo tengo un resfrío, no tengo por qué darle antibióticos, ¿no es cierto? Y debemos darle lo que corresponde a los pacientes, ¿no? Si yo sigo usando, por ejemplo, ceftriaxona a todos mis pacientes, voy a cometer un error porque voy a encontrar gente que no es sensible y voy a tener problemas en su salud. Ya. Vamos a ver. Le preguntaba a un interno, le digo, ¿cuánto de ceftriaxona le voy a dar? Y me dice, 500 cada 12. ¿500 qué? Miligramos. No sabía, muchachos, o sea, probablemente nunca se interesó. Entonces, tenemos que usar las cosas adecuadamente, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, va a necesitar un tratamiento antibiótico pero tiene falla renal, tengo que arreglar esto, ¿no? Tengo un paciente con inmunosupresión, tengo que cambiar mi esquema común y darle algo que sea realmente bueno y que lo proteja a este paciente, ¿ya? Yo estoy en el servicio de cirugía y yo sé que, o en la UCI, yo sé que en la UCI hay mucho Acinetobacter baumannii. Y el Acinetobacter baumannii se transmite con las manos. O sea, cuando le ponen el tubo endotraqueal, cuando le ponen una sonda nasogástrica, le están metiendo, si no te lavaste las manos bien, le estás transmitiendo el Acinetobacter baumannii, y el Acinetobacter baumannii, ¿ya?, es resistente a todo. O sea, le da una neumonía por Acinetobacter baumannii, el paciente está muerto. Aunque podría utilizar tigecyclina, que pudiera ayudarlo, ¿no? Bueno, entonces, para que ustedes puedan ver, si tú no conoces el medio, vas a tener problemas. Bien, creo que esta zona la dejamos. ¿Qué más? Vamos a hablar un poquito sobre gangrena, ¿ya? La gangrena, ¿ya? ¿Qué significa? Putrefacción, muerto. Es un término médico común, ¿no? Células muertas, ¿ya? Este es un típico caso de gangrena. Es una gangrena seca. Probablemente un paciente con un proceso de obliteración de las arterias del pie, quizás sea diabético, entonces se ha obliterado, no le llega sangre y se necrosa el dedo y se seca. Es una gangrena seca, ¿no? Entonces, si no hay llegada de sangre y no hay infección, el tejido se momifica, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahí? Extirpar eso. Probablemente en este paciente va a terminar en una amputación supracondilia, ¿no? Pero si se agrega germen, la piel se rompe y hay entrada de gérmenes a esta zona, ya se convierte en una gangrena húmeda, ¿ya? Entonces, y esto sí ya es peor porque ahora va a haber una transmisión de bacterias ascendentes que es gravísimo, ¿no? Ese es el tema. Fíjense, quizá ustedes no vean ahora, pero pudiera ser, ¿no? Una de mis primeras experiencias fue manejar gangrena gaseosa cuando era alumno. Realmente una cosa horrorosa, ¿no? Proveniente de algunas heridas que han sido expuestas en lugares donde hay ganado, y la herida se contamina por Clostridium perfringens, ¿no? Donde este Clostridium comienza a producir necrosis tisular, ¿no? Y produce gas, de tal manera que el paciente comienza a tener necrosis de músculos y es rápidamente ascendente, y el paciente, pues, tú más rápido tienes que amputarlo, de meterlo a sala, que él dar explicaciones porque te gana el tiempo, ¿no? Entonces, la gangrena gaseosa es una cosa extremadamente urgente. Por suerte, ya no se ve mucho, ¿no? Otra de las cosas que yo quiero que ustedes vean, porque si gangrena
van a ver es la de Fournier. La gangrena de Fournier es una infección que compromete el ano, el periné, escroto, pene, parte de la pared abdominal, incluso puede ampliarse. Entonces, generalmente está ocasionada por una flora mixta, gérmenes aerobios, anaerobios. El tratamiento, antibióticos, debridación, pero la gente se muere por eso y se muere bastante. Vamos a ver unos cuadros. Mire, por ejemplo, ya, esta es una gangrena de Fournier, con una infección de la región escrotal y esa parte negra, pues, tejido necrótico, ¿no? Y este paciente tiene que entrar a sala para ser debridado. Mire, ya lo han debridado a este paciente, le han sacado hasta piel del muslo, todo, se ve toda esa masa muscular expuesta. El paciente está saliendo en este caso, ¿no? Es un paciente que se ha recuperado de una gangrena, como ustedes ven ahí. Mire cómo está quedando la región perineal, ¿no? Miren, otro pacientito. Entonces, es una gangrena de Fournier, ¿no? Ya, gangrena de Fournier y fascitis necrotizante, como son cosas que van de la mano, gérmenes que te necrosan. Porque este es un paciente que es un SIDA que ha sido operado de apendicitis. La herida se infectó, la herida de piel y cerebral subcutánea se infectó, pero es un paciente inmunodeprimido y se produjo una fascitis necrotizante que tiene mucho que ver con lo que es gangrena, porque es necrosis del tejido, y miren cómo se lo come a la persona. Tuvimos que operarlo varias veces, se salvó, pero miren cómo queda. Volvamos a la gangrena de Fournier. Mire, esta es una infección del periné que se ha extendido a los muslos. Miren ustedes cómo queda. Y como ustedes ven, tiene una bolsita arriba y tiene una sonda Foley, ¿no? Si esta paciente hace deposiciones, todas esas gérmenes de las deposiciones van a contaminar la herida, mejor le hacemos su colostomía para desfuncionalizar el colon, de tal manera de que la herida la mantengo limpia. Realmente es horrible. ¿Ya? Miren. ¿Ven? Miren. ¿Ya? Y conforme va mejorando, pues los tejidos van granulando, entonces van mejorando, ¿no? Y poco a poco miren cómo queda eso. Entonces los testículos quedan al aire, ¿no? Este es otro paciente. También una gangrena de Fournier, tienen ustedes ahí la sonda Foley en el pene, pero los testículos al aire, pero la infección comienza a ascender, En la parte superior están viendo que está cercano a la tetilla, o sea, ya está llegando a tórax. Entonces el paciente se murió, el paciente no aguantó, ¿no? ¿Ya? Este paciente mejoró, pero miren cómo ha quedado de las zonas glúteas. ¿Ya? Miren ustedes. Gangrena de Fournier. Y adivinen quién va a curar esto cuando ustedes hagan internado. ¿Ya? Ahora, fíjense, doctor, ¿es una gangrena de Fournier? No, es un cáncer de ano. Esto no es gangrena de Fournier, este es un cáncer de ano exofítico, ¿no? No es gangrena de Fournier, por si acaso. Pero pues ahí para que ustedes puedan comparar, ¿no? Bien, entonces tenemos infecciones muy necrotizantes. O sea, la gangrena de Fournier es una infección por gérmenes que van a producir necrosis, destrucción tisular, destrucción de músculo, piel, bueno, ya. Si es por el Clostridium perfringens, es una gangrena gaseosa. Por suerte para usted difícilmente la va a ver porque casi ya no hay. Yo no veo hace años que ya no veo. ¿Ya? Pero si es por estreptococo, estafilococo, es otro tipo de gangrena. Entonces dice, fascitis necrotizante tipo 1, fascitis necrotizante tipo 2. La verdad es que yo no entiendo esto porque cuando tienes una herida enorme, ahí se meten todos los gérmenes habidos y por haber. Puede que la haya iniciado un estreptococo, pero finalmente se hace polibacteriana. ¿Ya? Veamos ya el último tema para que ya descansen. Tétano.
¿Ya? Tétanos. Bien. Difícilmente ustedes van a ver un tétano. Yo el último tétanos que he visto hace unos 10 años. A ver, alumnos, así como ustedes, he visto muchos tétanos. ¿Ya? Pero no he visto hace muchos años. ¿Ya? En realidad, pues es una enfermedad causada por el cocido tétanos, ¿no? Que progresa en condiciones anaerobias favorables, como las heridas sucias o necrosis. Produce una neurotoxina extremadamente potente, denominada tetanustamina, que bloquea los neurotransmisores, de tal manera que este paciente va a tener rigidez, espasmos musculares, ¿no? Ahora, ¿en qué personas puede darse? En el tiempo que era alumno, yo veía tétanos neonatal, por ejemplo. El tétanos neonatal era un niñito que lo traían de los pueblos, yo vi esto en Trujillo, y atendía el parto una curiosa, una partera, y cortaba el cordón con la tijera que tienen ahí, que estaba guardada, oxidada, con polvo. Lo cortaban el cordón, ¿no? Y ahí se iba el clostridio, ¿no? Entonces veíamos a los niñitos que estaban tiesos, realmente uno le podía agarrar la cabeza y lo podían levantar, ¿no? Como si fuera un palo. Para que ustedes puedan, pero también puede darse en cualquier persona, de cualquier edad, ¿no? Ahora, como ya ha mejorado la atención de la madre, del niño, ya hay muchos centros donde se atiende con ciertas medidas de higiene, ya no se ve tétanos neonatal. Pero yo he visto, y he visto 3, mejor había 3 en una salita. Ya. Nadie es inmune al tétanos. Si se logra la inmunidad es con los toxoides, ¿no? Y la solución cuando hay problemas de este tipo es darle inmunoglobulinas, ¿no? Ahora, hay varios. En mi tiempo había tetumán. Ahora hay anti-T, creo que se llama ahora, ¿no? Lo importante aquí, ¿no? Lo importante es que el periodo de incubación es de 3 a 21 días. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo me produzco la herida ahora y la enfermedad me puede aparecer dentro de 3 días. ¿Ya? Entonces yo puedo llegar al mes y decir, doctor, mire, ¿sabe? Me he engado con un clavo hace un mes, quiero que me vacune para el tétano porque me vaya a dar el tétano. No, ya pasó los 23 días, los 21 días, no te va a dar el tétano, porque te puedo vacunar como una medida de profilaxis. Bueno. Pero ya no me vas a pedir que te ponga el anticuerpo, ¿no? Antitoxina tetánica. No, ya no. Realmente, si ustedes vieran un tétanos, es un paciente en el cual hay que mantenerlo en un cuarto oscuro, sin bulla, ¿ya? Porque el menor ruido, o sea, yo puedo palmotear y el paciente entra en espasmos, ¿no? Entra en espasmos. Entonces, y lo otro es lo que llaman la risa sardónica, ¿no? La risa sardónica, donde están contraídos los maceteros y el paciente anda con una expresión realmente horrorosa. Ahora, y si yo sospecho de un paciente que tiene tétanos, ¿qué análisis le pido? No existe prueba que haga el diagnóstico de tétanos. El diagnóstico es clínico, ¿no? Entonces, trisbus, risa sardónica, contracciones musculares dolorosas, ¿ya? Entonces pueden llevar a un diagnóstico, ¿no? Tratamiento debe hacerse darle un poco de antibióticos pensando que pudiera todavía haber un poco de infección, básicamente penicilina, ¿no? Pero pueden darse otras cosas. Y darle antitoxinas y darle toxoide para adquirir inmunidad. Tratamiento, penicilina, metronidazol, podrían ser alternativas. Como les digo, difícilmente ustedes van a ver, porque, como les digo, yo hace 10 años que ya no veo. ¿Ya? Y el que se internó y que nos dijeron que era tétanos, era básicamente un diagnóstico clínico que no estábamos tan seguros, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué hacer con este paciente? Pues si está con espasmos, hay que relajarlo. Las benzodiazepinas, o sea, el diazepam, para que se relaje. Pero al punto tal, ¿no? Que si el espasmo es tan severo que no te deja respirar, incluso hay que intubarlo. Y pasarlo bueno,
No, esto es mucho decir porque para algo que de repente ustedes nunca más van a ver en su vida. ¿Ya? Entonces, el manejo. Si un paciente se presenta después de un mes, ya no es tétanos. Ya no tiene riesgo de tétano. Y para que te aparezca tétano, 3 días después, como límite inferior. Ya, bien. Yo creo que esto sería todo un poco rápido, ¿ya? Si hubiera alguna pregunta, algo, me gustaría que lo presente, ¿ya? Para poder resolver si es posible, ¿no? ¿Alguna pregunta? Diana Sandoval, apóyeme con la lista, por favor. Doctor, buenas noches. Ya, Hola. no hay problema. Chicos, buenas noches. Atentos con sus nombres, por favor. Berríos Farroñán, Buenas noches, presente. Camán de la Cruz, Buenas noches, presente. Castañeda Ramírez, ya. Chavesta Custodio, Presente, buenas noches. Chimpen Yontop, Buenas noches, presente. Chuca Sánchez, Presente, buenas noches. Cubas Pérez, Presente, buenas noches. Díaz Alarcón, Buenas noches, presente. Estela Flores, Presente, buenas noches. Estrada Lara, presente, buenas noches. Farro Peche, Buenas noches, presente. Farro Peche, Figueroa Aguilar, Presente, buenas noches. Flores Mejía, Buenas noches, presente. Gastelo Gómez, Buenas noches, presente. Gómez Julca, Gómez Julca Alexandra, Presente, Dianita. Herrera Vilcamango, Buenas noches, presente. Hidrogo Guaranga, Buenas noches, presente. Jacinto Aquino, Presente, buenas noches. John Top Díaz. Ya te puse. Yuen Yaipen, Buenas noches, presente. Loconi León, Presente, buenas noches. López Santamaría, Buenas noches, presente. Lozano Domínguez, Buenas noches, presente. Luna Figueroa, Buenas noches, presente. Malca Campos, Buenas noches, presente. Martínez Correa, Presente, buenas noches. Martino Tafur, Presente, buenas noches. Maza Milián, Presente, buenas noches. Molocho Carrasco, Buenas noches, presente. Monje Cabero, Buenas noches, presente. Mori Valladolid, Presente, buenas noches. Muñoz Bocanegra, Presente, buenas noches. Niño Maldonado, Odar Castillo, Presente, buenas noches. Peña Carlo, Buenas noches, presente. Pérez Grandes, Buenas noches, presente. Huicón Suárez, Buenas noches, presente. Ramírez Salazar, Buenas noches, presente. Reini Razábal, Buenas noches, presente. Romero Julca, Buenas noches, presente. Romero León, Presente, buenas noches. Salazar Montes, Buenas noches, presente. Santa Cruz Becerra,
Buenas noches, presente. Doctor Tomapasca. Presente. Buenas noches. Torres Centurión. Ya está. Tuyo Mechero. Presente, buenas noches. Urdiales Castillo. Urdiales Castillo. Valverde Vera. Buenas noches, presente. Vázquez Flores. Vázquez Flores. Vázquez Flores. Velázquez Santa María. Presente, buenas noches. Villalobos Ríos. Presente, buenas noches. Villalobos Ríos. Presente, buenas noches. Ya. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, ya eso es todo. Gracias. Le paso la lista a su WhatsApp. Ok. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta que quieran hacer al doctor con respecto a la clase? Si no hay preguntas, muchas gracias. Suerte. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.